Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para avisarte cada que se publique un nuevo episodio. Producir, editar y difundir estas grabaciones no sería posible sin tus aportes y donaciones a través de la cuenta de Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar. Ahora sí, comencemos. 3.16 La violencia indiscriminada, los ataques indiscriminados. Yo les digo a mis amigos, el helicóptero nos está tirando papeles. No termino de decir esa frase cuando en el momento lo que siento es una explosión gigantesca. Escucho ya a mis amigos llorar, pedir auxilio, observo a mi alrededor. Observo a algunos que estaban conmigo muertos, destrozados por las bombas, como a 300 metros del pueblo. Vuelve el helicóptero, nos rafaguea, nos impide salir del pueblo, viendo que íbamos como población civil, heridos. Entonces el finado Ángel saca su camisa blanca y la bate al helicóptero. Y así nos dieron vía libre para salir a Tame. Mi papá se reencontró con nosotros y se quedó atónito al ver su pueblo destruido y a sus hijas heridas. Muchos murieron desangrados en el camino. Comisión de la Verdad. Sobreviviente relató a la Comisión de la Verdad cómo fue la masacre de Santo Domingo, 25 de septiembre de 2020. Los ataques indiscriminados son aquellas acciones bélicas que no están dirigidas de forma precisa contra otros actores armados o un objetivo militar y que en consecuencia ponen en riesgo o afectan a la población civil y a los bienes protegidos. Este tipo de ataques pueden darse porque se emplean armas o métodos de carácter masivo como explosivos, ejecutan ataques sin dirigirlos a objetivos militares concretos o los despliegan de forma indistinta contra objetivos militares, personas civiles y bienes protegidos. Si bien algunas de estas acciones han sido en general parte de acciones bélicas de enfrentamiento o ataques entre grupos armados enfrentados, en estos casos las acciones se dieron en medio de comunidades, ciudades o lugares donde vive la población civil, que se convirtió de esta manera en parte de las víctimas. Entre estas acciones destacan por su notoriedad y su impacto sobre la población y bienes civiles los combates abiertos y los bombardeos desde aeronaves en inmediaciones de centros poblados o viviendas rurales, la detonación de bombas y otros artefactos explosivos en lugares con presencia de población civil, las tomas armadas de poblaciones en las que se emplearon armas con efectos indiscriminados, como bombas y artefactos explosivos improvisados, y también se registra la instalación de minas antipersona o el abandono de munición sin detonar. Todas ellas afectaron a civiles y a bienes protegidos, y en este último caso, en 6 de cada 10 casos, las víctimas fueron miembros de la fuerza pública. Los grupos armados, principalmente las guerrillas, emplearon armas explosivas en espacios públicos, contra instalaciones militares o policiales en pueblos o ciudades y también contra bienes civiles como escuelas, hospitales, iglesias, buses, empresas y negocios, ya fuera con una intencionalidad como parte de acciones de intimidación o ataques a sectores específicos o bien como ataques a instalaciones militares o convoyes que tuvieron este carácter indiscriminado. Los ataques incrementan el terror en las regiones, llevan a la quiebra a las víctimas, ocasionan desplazamiento forzado y dejan secuelas físicas y psicológicas en las víctimas sobrevivientes. Las comunidades se vieron afectadas por los ataques aéreos sobre zonas con presencia de viviendas campesinas o en inmediaciones de centros poblados, en otros casos por ataques con explosivos dentro de las poblaciones con el uso de carros, motos, bicicletas o animales cargados de explosivos ubicados en calles y parques. Con el uso de este tipo de armas, los responsables aseguran un impacto masivo en sus acciones. Estos ataques también pueden configurar actos de perfidia, en los que los autores simulan una falsa condición de civiles para acercar las bombas a sus objetivos. Este tipo de ataques han afectado durante décadas a pueblos en zonas de conflicto. Especialmente las guerrillas emplearon artefactos explosivos para atacar objetivos militares, pero también para atentar directamente contra personas y bienes civiles. La base de datos de atentados terroristas del Centro Nacional de Memoria Histórica distingue estos ataques indiscriminados entre los dirigidos contra objetivos militares y los dirigidos contra personas y bienes civiles, a los que se suman aquellos casos en los que no se pudo establecer el presunto objetivo. En la base de datos de ataques terroristas del Observatorio de Memoria y Conflicto OMC
del Centro Nacional de Memoria Histórica, se incluye la modalidad ataque a objetivo civil con efecto indiscriminado para distinguir esos eventos de los ataques contra objetivos militares. De las 676 víctimas civiles registradas en esa base, el 77% se dio en ataque a personas o bienes civiles, el 21% en ataques a objetivos militares y el 2% restante contra objetivos no establecidos. Según estos datos, los momentos más álgidos de estas acciones se presentaron a finales de los años 80 y los primeros años del siglo XXI, durante los periodos de expansión y consolidación de los grupos armados ilegales y la fuerza pública. Es durante este periodo cuando se llevan a cabo las tomas de poblaciones y bases militares por parte de las guerrillas. Asimismo, la fuerza pública aumenta los ametrallamientos y bombardeos en ocasiones para retomar las poblaciones tomadas por las guerrillas. A pesar del evidente subregistro, se puede observar en el número de civiles fallecidos y heridos relacionados con el número de combatientes muertos. Entre 1985 y 2021, en los ataques contra objetivos militares registrados, murieron 143 civiles y 59 combatientes, es decir, aproximadamente 3 de cada 4 víctimas fueron civiles, lo que evidencia las consecuencias de estas acciones indiscriminadas, en las que quienes son los responsables disminuyen su propia vulnerabilidad a costa de aumentar de forma extrema la de la población. La responsabilidad mayoritaria en estos actos se atribuye a las FARC-EP. El uso de artefactos explosivos contra objetivos militares fue un medio de guerra empleado por las guerrillas, con responsabilidad del 93% de víctimas civiles registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Otro 7% tiene responsable desconocido. En el caso de la fuerza pública, se registran bombardeos y ametrallamientos desde el aire, que también han tenido efectos indiscriminados sobre la población civil y sus bienes. También se registran bombardeos directos de la Fuerza Aérea contra la población civil, como en el caso de Santo Domingo en Tame, Arauca, que el 13 de diciembre de 1998 causó la muerte de 17 civiles, entre ellos 6 niños y 21 heridos, y la destrucción de las viviendas. Otros bombardeos y ametrallamientos han tenido como víctimas a niños, niñas y adolescentes, víctimas del reclutamiento por grupos armados. En la categoría de ataques indiscriminados también se incluyen las explosiones de minas antipersona, cuyo uso por las FARC-EP y el ELN fue generalizada a partir de 2001 hasta 2009, como parte de sus estrategias de guerra para proteger territorios bajo su control o controlar pasos o acceso a zonas a la par de los repliegues estratégicos de esas estructuras causados por la iniciativa militar de la fuerza pública y la expansión paramilitar de las AUC. Gráfica. Caso de minas antipersona y municiones sin explotar por fuente, 1980-2022. Este tipo de armas se emplea sobre todo en las zonas de disputa, contiguas a las retaguardias de las guerrillas y en regiones con presencia de cultivos de uso ilícito y pone en riesgo a las poblaciones en las zonas disputadas. Su carácter indiscriminado y su instalación en zonas cercanas a comunidades, sembradíos o rutas afecta la vida de las comunidades, instalando en ellas el miedo y la incertidumbre. El miedo a las minas antipersonales y otros artefactos explosivos ha ocasionado el confinamiento de las comunidades y la falta de acceso a sus sitios de siembra, caza o pesca, afectando su seguridad alimentaria. Respecto a los testimonios tomados por la comisión, y si bien en la responsabilidad existe un desconocimiento alto de la autoría, el 47.6%, el patrón del resto de los casos muestra que la responsabilidad fue especialmente de las FARC-EP con el 42.1% y el ELN con el 7.2%. Las minas antipersona causan lesiones, mutilaciones y muertes a adultos y a niños, niñas y adolescentes, principalmente en áreas rurales. De acuerdo con el registro MAPMUSE de la Acción Integral contra Minas Antipersonas AICMA, entre 1990 y 2022 se registraron 4.884 víctimas civiles, de las cuales 3.997 civiles fueron heridos y 887 murieron como consecuencia de la explosión de minas antipersona. De los heridos, 1.013 eran menores de edad, de los cuales 259 murieron. También se han registrado 7.286 víctimas de la fuerza pública, con 5.832 heridos y 1.454 muertos por la explosión de minas antipersona, es decir, del conjunto de víctimas por el uso de estos artefactos, tanto en muertos como heridos, alrededor del 40% de las víctimas fueron civiles y el 60% miembros de la fuerza pública.
Del total de las víctimas que se tiene conocimiento, alrededor del 20% resultaron muertas y el 80% resultaron heridas. Un relato de un militar que cayó en un campo minado instalado por el Frente 14 de las FARC-EP en la Unión Penella, Montañita, Caquetá, el 2 de septiembre de 2004, muestra el impacto en varias víctimas con mutilaciones y discapacidad posterior durante toda su vida. Ahí resultó el soldado Gato herido y perdió su pierna izquierda. Yo inicialmente perdí mi pierna izquierda también a la altura de la rodilla. La derecha quedó con múltiples fracturas y atrás quedó el flaco Arena. Él perdió todo el maxilar inferior. Todo eso se lo voló la mina. Y el cabo que iba atrás, él quedó con perforaciones en su cuerpo. Eso después le causó la pérdida de un pulmón, un riñón y que sus intestinos fueran reemplazados por mangueras. Entrevista 189 VI 00190. Víctima, soldado. Los sufrimientos que producen este tipo de armas se extienden en el tiempo y las vidas de los sobrevivientes al causar graves heridas y discapacidades por la pérdida de extremidades o afectaciones especialmente a los sentidos, y suponen un enorme impacto en las familias y sistemas de cuidado, necesidades de salud, operaciones posteriores, prótesis a reemplazar e interferencias en la integración social y familiar, discapacidades, dependencia, entre otras. Si llegaste hasta aquí, te pido me apoyes compartiendo estas grabaciones con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la verdad del conflicto armado en nuestro país. Gracias por escuchar y hasta pronto.